Bueno, quiero recordarte que estamos en una nueva sección en Mateo que comenzamos desde el capítulo 14. Recuerda que Mateo divide su evangelio en varias secciones y cada sección termina con una enseñanza larga de Jesús. La última sección terminó con la enseñanza de las parábolas y el capítulo 14 dio paso a una nueva sección. Así que en esta nueva sección vemos a Jesús llevando el mensaje del reino de Dios, el poder del reino de Dios, a más personas, pero digamos que dos historias importantes, milagrosas, que aparecen en esta nueva sección son la alimentación primero de los 5,000 y luego de los 4,000. Y entre estas dos historias, ¿no?, vemos cómo continúa habiendo rechazo de parte de los líderes hacia Jesús. Cada vez son más hostiles, cada vez están rechazando con mayor hostilidad a Jesús. Pero también vemos a los discípulos cómo les ha costado trabajo también para ellos entender quién es Jesús. Pero poco a poco han empezado a ver más y más y más de su identidad. Pero también vemos una multitud diferente en esta historia, una multitud no de judíos, sino de extranjeros, que en contraste con lo que ha sucedido en Israel, están mucho más abiertos a escuchar al Señor. Así que Jesús está confrontando las expectativas que todos tienen acerca de quién es el Mesías, incluyendo sus propios discípulos. Y de hecho, aunque no nos toca ver en este capítulo hoy a nosotros, pero sí la siguiente semana, veremos cómo Jesús en el capítulo 16 revela a los discípulos que el Mesías va a sufrir, va a morir por los pecados y va así a establecer su reino. Pero la muerte no es su final, sino que Jesús resucitará. Y eso va a causar un shock a los discípulos. Así que Jesús está desafiando las expectativas que la gente tiene de Él y está revelando más y más de su identidad. Pero también el capítulo 16 es, digámoslo así, un capítulo muy importante porque a partir de este momento Jesús no va a hacer más señales en Galilea. Es decir, ha terminado el tiempo de dar señales para la multitud y señales para los líderes. Jesús termina este tiempo de ministerio milagroso en Galilea, que era el ministerio que daba testimonio de que Él era el Mesías. Fue el tiempo en el que Jesús estuvo cumpliendo estas promesas y revelando su identidad como el Mesías. Pero los líderes han constantemente rechazado a Jesús, así que han llegado, digámoslo así, casi al punto de no retorno. Al momento en donde Jesús dice, no habrá más señales para ustedes. La única señal que les espera es la señal de Jonás, pero no hay más señales, ha sido suficiente. Han visto suficiente y no han querido creer. Entonces es un capítulo importante, ya no van a recibir más señales. Pero los discípulos también están costándoles trabajo entender las señales. Sin embargo, Jesús con paciencia va a mostrarles que su corazón es duro y necesitan dejar de poner su mirada en las circunstancias para poder entender quién es Él. Entonces parece que oramos por este tiempo y pedimos al Señor que nos dé sabiduría para comprender esta porción. ¿Me acompañas? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este evangelio y gracias por no dejarnos ciegos, sino darnos dirección, darnos tu revelación, Señor. Transforma nuestras vidas a través de tu palabra, haznos más sabios, Señor. Ayúdanos a ser más humildes, ayúdanos a estar más dispuestos a obedecer. Transforma nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el nombre querido de nuestro Salvador Jesús. Amén. Acompáñame al capítulo 15 de Mateo, por favor. En el versículo número 29 encontramos ahora a Jesús en una región diferente, todavía en el mar de Galilea, pero en la costa sur del mar de Galilea, y ahí es donde va a llevar a cabo una serie de sanidades y milagros. Dice el 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí.
Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver. Y, eso es lo importante, glorificaban al Dios de Israel. Entonces, algunas pistas importantes para entender por qué Mateo, no sé si notaste, hace mucho énfasis en el grupo de personas a los que Jesús está sanando y cómo vuelve a hacer énfasis Mateo en cómo la gente está asombrada de ver a este grupo de personas ver, caminar, recibir sanidad. Bueno, Jesús se encuentra del otro lado del mar de Galilea. No tengo un mapa acá, pero más adelante lo puedes buscar en Google o en tu Biblia. Quizás hay un mapa atrás de tu Biblia o al principio donde puedes ver un mapa de Palestina en el tiempo de Jesús. Si buscas ahí el mar de Galilea, bueno, lo primero que vas a notar es que no es un mar, ¿no? Pero sí es bastante grande y por eso le decían el mar de Galilea, pero en realidad es un lago grandote. Y en la parte norte del mar de Galilea, pues esa costa es parte de la zona judía o de la zona israelita del mar de Galilea. Pero en la parte sur, esa costa, el mar de Galilea toca con Decápolis, que son 10 ciudades que el Imperio Romano había creado artificialmente, pero que todas ellas eran territorio extranjero. Estaban pobladas por gentiles, por extranjeros, por no judíos. Y Jesús está realizando todos estos milagros que había hecho en Israel, ahora los está haciendo en la costa del mar de Galilea, pero con gente extranjera. Por eso es muy interesante esta historia, porque tiene una conexión con la historia de la semana pasada. ¿Te acuerdas de la mujer sirofenicia? Es extranjera. Y Jesús le dice, yo he venido primero a la casa de Israel. Sin embargo, Jesús tiene esta conversación, entabla esta conversación con esta mujer y al final elogia la fe de esta mujer, que ni en Israel ha encontrado fe tan firme como en esta mujer que es extranjera. Y ahora se extiende esta historia para esta multitud que también son extranjeros y que glorifican al Dios de Israel, como la mujer sirofenicia en su boca dijo, Hijo de David. ¿Quiénes deberían haber estado glorificando al Dios de Israel y diciendo con sus labios, Hijo de David? Pues el pueblo judío, ¿verdad? Ellos son los que habrían de haber reconocido al Mesías. Deberían haber visto las señales. Los ciegos ven, los cojos andan. Pero si recuerdas, hemos visto cómo la multitud ha tenido una respuesta mixta. Algunos han sido neutrales respecto a Jesús, pero muchos han sido hostiles, como los líderes. ¡Qué contraste con esta multitud de extranjeros que glorifican al Dios de Israel! Bueno, aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, la elección de Israel siempre tenía como plan el que Dios a través de esa familia alcanzaría a todas las familias de la tierra. Ese siempre fue el plan desde un principio. Cuando la humanidad se rebeló, Dios eligió a una familia de esta humanidad rebelde, Abraham, y le dio una promesa, que a través de él y su familia, Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Siempre fue el plan, desde un principio. Bendecir a Israel para que Israel se convirtiera en el representante de Dios en el mundo, para que otras naciones pudieran conocer a Dios. Pero Israel fracasó en su misión. Y ahora Jesús, el Mesías, el representante de Israel, está cumpliendo la promesa de que a través de su simiente, a través de esta familia, Dios está bendiciendo a todas las familias de la tierra. Ahí está Jesús trayendo sanidad a esta multitud que glorifica al Dios de Israel, mientras que los líderes creen que Jesús es un blasfemo, un mentiroso, un fraude y lo rechazan. Qué contraste, ¿verdad? Bueno, esto que está sucediendo aquí se convertirá en
un comentario muy importante para la historia del capítulo 16 cuando cuando los líderes religiosos rechazan a Jesús pidiéndole una señal que demuestre que en realidad Él es quien pretende ser. Y Jesús les va a responder: ustedes no necesitan ninguna señal. El problema no es falta de señales. El problema es la rebeldía, la incredulidad, la deslealtad de su corazón. No hay más señales para ustedes. Qué contraste con esta multitud glorificando al Dios de Israel. Bueno, a esta misma multitud, en la siguiente escena vemos que Jesús va a alimentarles, va a proveer para su necesidad. Mira el verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esta escena es muy similar a la otra historia en la que Jesús también hizo una provisión milagrosa de alimentos. Pero también hay algunas diferencias. Primero, es una región completamente diferente. Y también es una multitud diferente. No son israelitas, son extranjeros. E incluso algunos detalles, como el número de canastas que sobró, es diferente. Aquí sobraron 7 canastas y en la otra historia sobraron 7 canastas. Pero el milagro es el mismo. Y lo que mueve a Jesús a hacer este milagro es la misma motivación: su compasión por la multitud. Ahora no se les llama las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque no son ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una multitud de extranjeros. Pero es muy significativo que Jesús en esta sección aparezcan estos dos milagros tan importantes, y que uno sea para judíos y otro sea a una audiencia de gentiles. Es muy significativo, precisamente porque Jesús aparece como quien ha venido a llevar a cabo el plan de rescate, a llevar provisión, a llevar su vida, no solamente a su pueblo, sino al mundo. En la cena del Señor, cuando Jesús está en esta última cena, recordando la Pascua, Jesús toma el pan y también lo bendice y se reparte entre los discípulos. Así que cuando Mateo está relatando estas historias, ¿qué hay en su mente? ¿Qué recuerda Mateo? Mateo está escribiendo esto años después de que Jesús ha resucitado y que la iglesia se ha formado. ¿Qué recuerdos hay en su mente y en su corazón cuando recuerda esta historia de Jesús tomando el pan y orando y bendiciéndolo y dándolo a las manos de los discípulos y los discípulos repartiéndolo? Pues Mateo tiene un recuerdo, el recuerdo de que Jesús dijo: este es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Y esta copa simboliza el nuevo pacto en su sangre. Es muy significativo porque Jesús está alimentando a esta multitud. Pero no solamente es Jesús dándole de comer a gente que está hambrienta, lo es, y es parte de la compasión del Señor por esta multitud. Pero también apunta a algo mucho más grande, que Jesús daría un día su vida. Se entregaría su vida para convertirse no solo en pan, sino en el pan de vida, que, como dice
Jesús en Juan capítulo 6, si alguno come este pan, nunca tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Jesús está proveyendo su vida para ser partida, molida y se convierta en pan de vida para esta multitud. Pero esta multitud es esa multitud que está reconociendo, glorificando al Dios de Israel. En contraste veremos, los líderes rechazan completamente al Señor. Así que los discípulos todavía no comprenden la identidad de Jesús, ¿verdad? Es la misma escena, sin embargo vuelven a decir, Señor, ¿cómo les vamos a dar de comer a tantos? ¿No? Como que si se les olvidó lo que hizo el Señor anteriormente. Pero la escena se repite. Jesús ora por lo que tienen en sus manos, lo rompe y lo reparte a los discípulos, y los discípulos es quien lo reparte a las personas que han sido acomodadas, organizadas, y comen todos y se sacian y nadie se quedó sin alimento. Bueno, al final queda despedida la gente, Jesús entra en la barca y ahora se va al otro lado del mar de Galilea. Dice que se va a la región de Magdala. Bueno, ha sido difícil ubicar específicamente a qué se refiere con Magdala. Algunos creen que también esta región se conoce como la región de Magadán. Así que es difícil ubicarla en el mapa, pero probablemente es la otra costa del mar de Galilea, en la parte de Israel del mar de Galilea, donde esa zona sería una zona muy importante para la pesca como parte de la economía de la región de Galilea. Y ahí es donde va Jesús. Y ahí se encuentra en la siguiente cena con los líderes. Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Para qué están buscando a Jesús? Para tentarle. No tienen ninguna intención de saber quién es Jesús. Lo que quieren es hacerlo caer en una trampa, deshacerse de él. Así que vienen fariseos, saduceos. Ya hemos visto tiempo atrás quiénes son los fariseos y los saduceos. Los saduceos son un partido del judaísmo, al igual que los fariseos, pero que tienen un origen distinto y algunas diferencias entre ellos. Pero convivían en la Palestina de la época de Jesús. Los saduceos eran parte de la aristocracia en Jerusalén. Su esperanza estaba centrada en el templo y en realidad para ellos los libros que ellos reconocían eran el Pentateuco sobre todo, porque su esperanza estaba precisamente en el templo, en el culto. De hecho, la familia del sumo sacerdote era de los saduceos. Y ellos chocaban con los fariseos. Los fariseos eran el partido más abundante en cuanto a personas adherentes al fariseísmo, pero también eran los que tenían más gracia con la gente. Y los fariseos, su esperanza estaba centrada en la ley. Su meta era llevar a las personas a la obediencia a la ley. Y es por eso que habían escrito muchos comentarios que más adelante se convertirían en el judaísmo rabínico. Entonces esos comentarios que ellos escribieron para ayudar a las personas a saber cómo obedecer la ley de Dios y aplicarla. Pero aunque estos dos se llevaban mal, en cuanto a su rechazo a Jesús, estaban en el mismo lugar y es por eso que ahora los vemos juntos, acercándose a Jesús, buscándole hacerle caer. Y lo que le piden es una señal del cielo. Es decir, demuestra que en verdad Dios te ha enviado. Demuestra en verdad que eres un mensajero de Dios. Porque ¿quién te crees para estar alborotando a la gente y haciendo lo que estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Quién te crees? Demuéstranos, danos una señal. A lo cual Jesús va a responder diciéndoles que es ridículo lo que están pidiendo, porque señales han tenido suficientes, ¿verdad? Han tenido muchas señales.
Pero ¿a qué pasaje del Antiguo Testamento nos recordaría esta escena donde esta multitud está pidiendo una señal? Bueno, algunos comentaristas creen que quizás nos está recordando la escena de la lucha entre Elías y los profetas de Baal. ¿Te acuerdas que Elías retó a los profetas de Baal para demostrar quién era el verdadero Dios, si Baal o Jehová, y quién era un verdadero profeta? Así que los cita en un lugar, llegan los profetas de Baal, realizan toda una serie de rituales y al final no pasa nada con el sacrificio. De hecho, de una manera algo burlesca, digamos, ¿no? Lo que hace Elías es decir, ¿dónde está Baal? ¿Será que está en el baño y no llegó a tiempo? Literal, eso es lo que les dice. Pero al final, Elías ora y el Señor responde y se quema el sacrificio. Entonces, quizás estos líderes creen que son como Elías y Jesús es como los profetas de Baal. Y están diciendo, tú eres un fraude como los profetas de Baal. Pero nosotros sabemos que en realidad el fraude son ellos. Y que Jesús es el Mesías. Y a través de distintas señales ha demostrado que Él es el Mesías que ha traído el reino de Dios. Él es. Los líderes en su orgullo y en su ceguera no lo pueden ver. O otra posibilidad es que quizás esta historia nos recuerda al pueblo de Israel en el desierto. Cuando el éxodo, ¿recuerdas? Dios les acaba de rescatar de la esclavitud en Egipto, les acaba de rescatar de la muerte. Y mientras van en el desierto, el Señor hace que llueva pan, que llueva maná. Y que puedan de esa manera ser alimentados. Pero en algún momento el pueblo se queja y empieza a decirle a Moisés, Dios nos trajo acá solo para matarnos, tú tienes la culpa, anhelamos la comida que teníamos en Egipto, vamos a morir de hambre aquí. Y están llenos de murmuración, de quejas, de ingratitud. Están diciendo que Dios no es bueno en realidad. Y quizás esta escena nos recuerda algo así, porque acabamos de ver una alimentación, como lo que hizo Dios en el desierto al proveer pan, y a una multitud que recibió el alimento, y ahora los líderes quejándose, murmurando contra Jesús. Podría ser también una escena así. Bueno, indistinto de esto, estos líderes han descartado a Jesús por completo. Para ellos Jesús no vale la pena. Es un fraude. Hay que deshacerse de él. Y sin embargo, están rechazando a aquel que es el pan de vida. Están rechazando a aquel que vino a darles salvación y libertad. Qué contraste de la multitud que glorifica al Dios de Israel siendo extranjeros y estos líderes que tienen en sus narices al Mesías y no lo pueden ver. Viendo, no pueden ver. Entonces, ¿qué les responde Jesús? Dice el verso número 3. Y por la mañana, verso 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Y esto de dejándoles se fue, no solo es que Jesús se dio la vuelta y se fue, sino que a partir de ahora no habrá más señales que Jesús les dé. Ha sido suficiente. Tienen suficiente testimonio y no quieren creer. Bueno, déjame leerte este mismo texto, pero una versión sencilla. Se los voy a leer en la NTV. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás.
Luego Jesús los dejó y se fue. ¿Dónde está la hipocresía? En que tienen una sabiduría como para poder distinguir y observar los cielos y determinar qué clima y qué temporada viene. Y estos que son expertos en la ley, son los líderes, los teólogos de la época de Jesús, ¿no pueden distinguir quién es Jesús? ¿Dónde está el problema? El problema está en sus corazones, en la hipocresía que gobierna su corazón. Por eso tienen a Jesús frente a ellos, pero se pierden completamente de Jesús. Viendo, no ven. Cuando Jesús dice las señales de los tiempos, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, especialmente al libro de Daniel, donde la historia de Israel va a llegar a un clímax. La promesa de que el Mesías un día vendría para traer el reino de justicia y paz. Pero ellos no, aunque son expertos en el tema, al mismo tiempo su hipocresía, su religiosidad, no les permite ver que Dios está trayendo ese reino glorioso por medio de Jesús. Ahora, puede haber una razón de por qué. Jesús no es el Mesías que ellos querían, ni el Mesías que estaban esperando. Su visión del Mesías era la de un líder militar que vendría a destruir a todos los enemigos de Israel y a través de la fuerza militar establecer un reino glorioso de Israel sobre todas las naciones. Pero llega Jesús, entra en escena, dice que el reino de Dios está aquí y lo ves predicándole a las personas vulnerables, sanando enfermos, predicándole a una multitud de personas marginadas, llamando pescadores a ser sus discípulos. No es el Mesías que esperaban. Jesús está defraudando sus expectativas y por eso han desechado completamente a Jesús. Pero no se dan cuenta que frente a ellos tienen aquel que Dios prometió que vendría a traer ese reino. Qué peligrosa es la hipocresía y el orgullo que nos deja ciegos. Pero ellos están equivocados, estos líderes están equivocados. El problema está en su corazón, su falta de arrepentimiento. No pueden ver porque son necios e incrédulos. Ya han sido testigos de señales, pero todavía piden una señal del cielo. Dice Davis, un comentarista, quisiera leerte lo que él opina. Dice, la lección principal aquí es que ver no es creer. La verdad es que uno no ve hasta que uno cree. Porque la fe que sostiene al alma también gobierna la percepción de uno. Mateo pinta aquí una imagen reveladora de hombres tristes que profesando querer evidencia, de hecho se niegan a ver las pruebas justo frente a su nariz. Los milagros de Jesús, aunque ciertamente evidencian que Dios está obrando en él, o sea, el reino de Dios está operando en Jesús, que está sanando, salvando y trabajando para los demás, nunca son maravillas directas e implacables dirigidas a convencer a los escépticos. O sea, Jesús está haciendo señales, pero no para complacer a los escépticos. Dice, la manera de Jesús no es forzar la creencia a través de milagros. Su persuasión es indirecta para que pueda engendrar una fe auténtica. Es costumbre de Jesús esconderse y callarse ante los desafíos de la incredulidad y es su gran placer darse a conocer a una fe ya sostenida. ¿Te acuerdas de las parábolas que tenían un doble efecto? Una parábola podía revelar más de Jesús a aquel que quería escuchar, pero aquel que ya ha hecho una decisión sobre Jesús y lo considera no digno de su confianza, la parábola le endurece su corazón. Entonces, Jesús no satisface la curiosidad de quien demande una señal. No porque no pueda, sino porque ver no es creer. Pero Jesús se revela a aquel
que está dispuesto a abrir su corazón y reconocer su necesidad. La diferencia entonces entre poder ver a Jesús y no verle depende de un corazón incrédulo, orgulloso, soberbio, que no te permite ver, o la disposición de escuchar y ver quién es Jesús. Pero ahora los discípulos, dice el verso 5, llegando sus discípulos al otro lado, se les había olvidado traer pan. Dices, ¿por qué Mateo dice eso? Bueno, mira. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿No te encantan los discípulos? Nos identificamos con ellos, ¿verdad? En que a veces nuestro corazón, nuestra mente está distraído. Dice que decían esto porque no trajimos pan. Y el verso 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les habían dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces los discípulos tienen un corazón también endurecido como los líderes, pero están comenzando a abrir sus ojos para ver quién es Jesús. Y esto va a comenzar en los capítulos que siguen. Vamos a ver que cada vez más los ojos de los discípulos se abren. Sin embargo, Jesús va a también traer un shock a sus expectativas. Cuando Jesús les diga, ¿ustedes quién creen que soy? Pedro va a contestar, tú eres el Mesías. Jesús le va a responder, esto te lo reveló mi Padre. Bueno, déjame decirte qué le va a pasar al Mesías. Va a morir, ser traicionado e ir a la cruz. Y Mateo va a tratar de convencerlo. No, un Mesías muerto no nos sirve, Señor. No queremos eso. Y Jesús va a tener que tratar con las expectativas también que están en estado de shock de los discípulos. Pero en esta historia, los discípulos están embotados, ¿estás de acuerdo? Están despistados, ¿no? Están en la barca con Jesús, han caminado con Jesús, han visto las señales también, pero viendo no ven tampoco. Pero en este caso, ¿qué distrae a los discípulos de no poder ver con claridad? Bueno, lo vamos a ver en un momento más. Pero ¿de qué les advierte Jesús? Jesús les advierte de una cosa. Les advierte, cuídense de la levadura de los fariseos. Al final es que los discípulos se dan cuenta que Jesús no hablaba de pan, de comer, sino levadura como un símbolo de maldad. En la historia bíblica, la levadura pasó a simbolizar el pecado, porque la levadura lo que hace, cuando pones un poco de levadura en el pan, pues digamos que infecta todo el pan, lo corrompe, lo infla, tiene esta capacidad de corromper, desintegrar. Eso es lo que hace la fermentación en el pan, ¿no? Que es muy rico el pan, por cierto, pero como símbolo de maldad, la levadura habla de esto, de algo que tiene el efecto de con un poco infectarlo todo y corromperlo y desintegrarlo. Bueno, Jesús dice que la doctrina de los fariseos es como la levadura, que todo lo corrompe, que descompone las cosas, que afecta a los demás, afecta a los que están a su alrededor. En Marcos nos dice que esta doctrina es la hipocresía de los fariseos. Jesús le está diciendo a los discípulos, tengan cuidado de la forma de pensar, la forma de vivir de estos hombres. ¿Por qué? Pues porque lo que caracteriza a los líderes en este momento es su corazón incrédulo, su hipocresía. El hecho de que por fuera son una cosa, pero en realidad no aman, ni conocen, ni temen a Dios. Jesús dice,
tengan cuidado de ser como ellos. Tengan cuidado de ser corrompidos por su manera de ser. Y probablemente también Jesús les está advirtiendo que tengan cuidado con el cinismo de estos líderes. Pero entonces, ¿qué hace que los discípulos no puedan ver quién es Jesús? ¿Qué los desenfoca a ellos? Pues en esta historia, su temor, su preocupación, sus circunstancias, sus carencias. No tenemos pan, no trajimos pan. Y esas preocupaciones y ansiedades y angustias no les dejan ver a quién está en la barca frente a ellos. Aquel que en 2 ocasiones había suplido milagrosamente las necesidades de 2 multitudes diferentes. Se están perdiendo de Jesús también, porque han hecho de sus circunstancias lo más importante y no les permiten ver y oír para entender quién es Jesús. Al final, entre estas dos historias, Jesús dice a los líderes: no se te dará más señal más que la señal de Jonás. Este es el momento en donde Jesús va a dejar de hacer muchos milagros. Ha sido ya concluido el tiempo de hacer señales. Espera una sola señal, es la única señal que le espera a los líderes. Y que eso determinará ya sea si regresan al Señor o su propia condenación. ¿Por qué Jesús llamó a los líderes una generación mala y adúltera? Se parece mucho al lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, que llamaban a Israel una esposa infiel, porque el pacto que Dios hizo con Israel era como una especie de matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel. Yo seré el Dios de ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo especial. Y Dios se había comprometido con su pueblo a amarles, a servirles, a guiarles, incluso a disciplinarles. Israel, ¿cómo tenía que responder? Con obediencia, amor a Dios. Pero con el tiempo se llenaron de ídolos. Hicieron alianzas con otras naciones y se olvidaron del Señor, y los profetas los llamaron infieles. Jesús está usando ese mismo lenguaje para describir a los líderes, ¿me explico? Los líderes, llamándoles infieles. Y la razón es porque en su corazón hay hipocresía, porque no conocen a Dios verdaderamente. Pero ¿qué es esta última señal que Jesús les dará? ¿Cuál es la señal de Jonás? Nosotros ya vimos esto unos capítulos atrás. Solo lo quiero recordar. Jonás fue un profeta rebelde que a regañadientes y bajo diferentes circunstancias terminó cumpliendo la voluntad de Dios de ir y predicar en la ciudad de Nínive. Nínive era la capital de uno de los imperios más sanguinarios y crueles que te puedas imaginar, el imperio asirio. Eran el terror de su tiempo, eran sanguinarios, terribles, despellejaban a la gente viva, conquistaban, destruían, abusaban, oprimían, terrible, terrible. Y Jonás fue llamado a predicar a Nínive. Para sorpresa de Jonás, cuando predicó, la ciudad entera se arrepintió. Hasta el rey pidió que las vacas ayunaran, que las pusieran a ayunar. Y se arrepintió toda la ciudad. Entonces, ¿qué tiene que ver con los líderes? Bueno, Jonás, el profeta rebelde, ¿me explico? El que va a regañadientes y da el sermón más corto de la historia. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese fue su sermón. Y toda la ciudad respondió arrepintiéndose. Ahora, en el presente de los líderes, ellos tienen a uno mucho más que Jonás, ¿estás de acuerdo? No es un profeta rebelde, es el Mesías. Aquel que ha estado resucitando muertos, trayendo esperanza, librando a los oprimidos, llevando el poder del reino de Dios, que ha alimentado a estas multitudes. Tienen a uno mucho más grande que Jonás. Y ellos dicen, este es un fraude, este está endemoniado, y lo rechazan completamente. Entonces, la señal de Jonás es la resurrección de Jesús. Estos líderes van a matar a Jesús al entregarlo a las autoridades romanas.
Pero Dios va a demostrar que Jesús es inocente y que Él es el Mesías y que Él es justo. ¿Cómo? Lo va a resucitar de los muertos. Esa es la última señal que van a recibir y la señal que va a decidir su destino. Si ellos confían en el Mesías, entonces van a recibir paz y esperanza y salvación y redención. Pero si ellos rechazan esta última llamada, entonces ellos van a más bien recibir disciplina y juicio. ¿Por qué? Jesús lloró en la entrada de Jerusalén diciendo: tantas veces quise juntarte como la gallina a sus pollitos y no escuchaste. No escuchaste el tiempo de paz para ti. Tú matas a los que Dios te manda. Tú matas a tus profetas. Y lamentó Jesús que Israel estaba eligiendo un camino que produciría su propia destrucción. Por eso, esta señal o sería de salvación o de juicio, dependiendo de la respuesta a la resurrección de Jesús. Déjame terminar el mensaje de hoy meditando en lo siguiente. Creo que estas historias que hemos visto, nos enseñan que hay maneras en las que nos podemos perder completamente de Jesús. Puedes perderte de Jesús cuando cierras tu mente y tu corazón, como los fariseos, como los saduceos. Descartas a Jesús por completo. Puede ser porque no cumple con tus expectativas. Puede ser porque no hace o no es quien tú crees que debería ser. Entonces desechas completamente a Jesús. Puede ser que desapruebes a Jesús de antemano, sin siquiera escucharlo, sin siquiera ver lo que Él ha hecho. Ya determinaste que no vale la pena escuchar sus palabras. Y puedes perderte completamente de Jesús por un corazón endurecido. Hay quienes lo rechazan porque las enseñanzas de Jesús les parecen ofensivas y ridículas. Cierran su corazón y su mente. No hay cabida para Jesús en su vida. Se pierden completamente de aquel que es el pan de vida, aquel que fue entregado para nuestra salvación. Pero también puedes perderte de Jesús como los discípulos, cuando mi mirada está fija en mis temores, en mis circunstancias, en mis carencias, y me impide ver a Jesús. Porque estoy enfocado más en lo que no tengo que en quién es Jesús y lo que Él puede hacer por mí. ¿Eso significa que si pongo mis ojos en Jesús nunca voy a tener problemas? No. Pero lo que significa es que voy a poner mis ojos en aquel que tiene en sus manos el poder de la vida y la muerte. Aquel que resucitó para salvarme, aquel que como el pan fue entregado y partido para convertirse, ese pan de la cena se convirtió en el pan de vida para mí, para ti. Entonces, podríamos estar como los fariseos, descartando completamente a Jesús. Podríamos estar como los discípulos, en la barca, pero perdiéndonos de Jesús. ¿En qué lugar estás tú el día de hoy? Al final Jesús, con paciencia, lleva a los discípulos a comprender más acerca de Él y de lo que Él quiere hacer en sus vidas. Yo te invito a que no te pierdas del Señor. No quites tus ojos del Señor. No cierres tu corazón. Jesús no está aquí para cumplir tus expectativas y las mías, pero está para hacer algo mucho más grande. Nos ha dado su vida para salvarnos y que podamos ser parte de su familia. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por esta tarde que nos has regalado poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a ir a casa meditando estas cosas. No nos permitas que el engaño de nuestro corazón y nuestra incredulidad nos haga perdernos de Jesús al descartarlo por completo. Pero tampoco nos permitas que nuestras circunstancias, nuestras angustias, Señor, nos desenfoquen de poner nuestros ojos en aquel que tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos. Aquel que ha resucitado de los muertos y ha vencido a la muerte.
Te lo rogamos, Señor, que podamos ver a Jesús con claridad. Señor, danos un corazón dispuesto a escucharle para poder ver con claridad. Que Jesús pueda revelarse a nuestras vidas, llenarnos de esperanza y consuelo y alegría en su obra en nosotros. Te lo pedimos por favor, Señor, y te damos gracias por esto. Amén.